Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores también por la posibilidad de participar y decir unas palabras en este simposio. Me queda un auditorio súper complicado después de la gran exposición acá del doctor Antonio María Hernández, con lo cual bueno, voy a tratar de decir 2 o 3 cosas para que luego se arme o algún debate o por lo menos podamos discutir algunos de los argumentos centrales de lo que voy a tratar de decir. El título de historizar los antecedentes históricos del federalismo argentino o del constitucionalismo tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que venimos haciendo, un grupo de investigación que formamos parte de una corriente historiográfica que es la historiografía crítica del derecho, y la intención era tematizar, es decir, volver un objeto de estudio el relato de los antecedentes históricos del constitucionalismo argentino, porque estamos convencidos de que una manera de evitar hacer la historia en la tradición ya constituida, ¿no?, es comenzar haciendo historia de la tradición. Ese sería como el primer paso para poder luego derribar ciertos dogmas, ciertas categorías, ciertas imágenes, en materia sobre todo de historia, ciertas imágenes que son utilizadas intencionalmente por parte del discurso político. Pienso, por ejemplo, me acuerdo cuando comenzaba a trabajar este tema, un conflicto enfrentaba al gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recientemente electa, y al campo, ¿no?, la famosa 125, y recuerdo como uno de los protagonistas de ese conflicto, la asamblea de Gualeguaychú, no sé si se acuerdan, porque esto ya hace unos años también, apelaba a la historia, ¿no? Apelaba a la historia, al protagonismo que habían tenido los pueblos y que había que volver a ese momento en el que los pueblos tenían el protagonismo. Entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos a analizar la posibilidad de estudiar la historia como una manera también de poder criticar o poder objetar cierto uso legitimador que se hace de la historia en el discurso político. En materia entonces del relato de los antecedentes históricos, yo lo que me puse a analizar en un primer momento fue, bueno, a ver cómo están escritas las obras de historia constitucional, ¿no? Y rápidamente, hay varios trabajos, ¿no?, que van en esa línea. Me doy cuenta que había que retrotraerse a los orígenes de la historiografía nacional, ¿no?, de la historiografía en general, no necesariamente historiografía constitucional, a los padres de nuestra historiografía, que escriben allá por finales, en el último tercio del siglo XIX. Me refiero fundamentalmente a 2 autores que son los que se conocen como los padres de la historiografía, ¿no?, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Ellos comienzan ellos postulan básicamente 2 aspectos fundamentales del proceso de construcción estatal que van a condicionar posteriormente toda la obra que se realiza en materia de historiografía constitucional. Esos 2 aspectos que ellos vienen a postular son, a grandes rasgos, podríamos decir así, la preexistencia de la nación, por una parte, y por otra parte, una visión negativa de los caudillos como unos sujetos violentos, actores políticos violentos, que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX serían un poco los responsables de obstaculizar el proceso de construcción estatal. Estos sujetos, Mitre, Vicente Fidel López, y luego los que siguieron a ellos, ¿no?, los profesores de Derecho Constitucional, arrancando por Florentino González, pero siguiendo por Estrada, Montes de Oca, etcétera, etcétera, tomaron esta concepción acerca de la preexistencia de la nación, decían que la nación preexistía, y a partir de allí fundaron un canon interpretativo que luego fue reproducido, ¿no?, a lo largo también de todo el siglo XIX, ya por los constitucionalistas, en un primer momento por historiadores del constitucionalismo, pero después ya por constitucionalistas,
que tuvo una serie de consecuencias que son precisamente consecuencias que nosotros queremos poner en evidencia para tratar de revisar ese canon, ¿no? Si bien hubo un momento en la segunda década del siglo XX, con la llegada a la cátedra de Derecho Constitucional de Emilio Ravignani, en la que se comenzó a revisar una al menos de esas imágenes, se comenzó a valorar el papel jugado por los caudillos en el proceso de construcción estatal, la idea de una nación preexistente siguió dominando el relato de los antecedentes históricos. En su momento tenía una razón política también, ¿no? Mitre, Vicente Fidel López, Estrada, al tiempo que historiadores, que constitucionalistas eran políticos, es decir, eran protagonistas de ese proceso de construcción estatal, de construcción de la nacionalidad, de invención de la tradición, para ponerlo en términos de Benedict Anderson o de Hobsbawm, ¿no? Esa invención de la tradición de la nación argentina que se produce a finales del siglo XIX tiene todo un interés político. Pero, si bien se revisa, en ese momento, por Ravignani, sobre todo el tema de los caudillos, la idea de la nación preexistente continúa en las obras de historia constitucional. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene? Una consecuencia fundamental. La consecuencia es que viene a condicionar el objeto de la historia constitucional, porque si había nación en 1810, el momento de los pueblos, ese momento que va entre 1820 hasta la sanción de la Constitución en el 53, ese momento de los pueblos sería un momento político violento, de anarquía, en el que se provoca una disgregación de la unidad, pero siempre con la idea de que el objetivo era volver a unir lo que la violencia había desunido. Entonces, la selección de lo que nos interesa estudiar para hacer historia constitucional, naturalmente eran una serie de pactos, de ensayos constitucionales para el conjunto y de pactos interprovinciales, 4 o 5 pactos de un conjunto que es de más de 100 pactos que se celebran en ese periodo, ¿no? Que también tendían a lograr la unidad de las distintas provincias, los distintos estados provinciales, porque la unidad siempre era el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el problema que nosotros observamos allí? El problema es que si uno en realidad, como se pone a echar un vistazo a lo que efectivamente sucedió en ese momento, se va a dar cuenta que en lugar del vacío constitucional, que por ejemplo dice, término con el que califica por ejemplo Alberto Bianchi, ¿no? En su último libro sobre la formación constitucional del Estado argentino, ese vacío constitucional de la primera mitad del XIX, en realidad no es tal, porque hay una intensísima labor constituyente por parte de los estados provinciales, ¿no? Hay discusión de decenas de proyectos en todas las provincias, salvo Mendoza, La Rioja y Buenos Aires. Todas las provincias, las 14 provincias, van sancionando distintos reglamentos, estatutos, textos constitucionales en líneas generales, ¿no? Y más de uno en muchas oportunidades, ¿no? En el caso de Córdoba, por ejemplo, en ese periodo se sancionan hasta 3 textos constitucionales. ¿Por qué sería interesante entonces volver a esos textos constitucionales? Porque la historiografía en general, la historiografía profesional, es decir, la historiografía que hacen política, que hacen en el CONICET, ¿no? Ha venido a demostrar que esa imagen de la nación preexistente, ese carácter mitológico de las naciones en toda Hispanoamérica, ¿no? Es algo que no fue realmente así, ¿no? Es un arduo y lento proceso de construcción, el de las naciones. Y que el valor de los verdaderos protagonistas del periodo que siguió a las independencias fueron los pueblos, ¿no? Fueron los pueblos, las ciudades, las provincias, los estados, dependiendo el lugar de Hispanoamérica en el que nos estemos moviendo. Hispanoamérica en general se transforma en un verdadero laboratorio constitucional. En todos los países que quedan después de la disgregación de la monarquía católica, se producen constituciones en todas las provincias de Nueva Granada, de México. Entonces, incluso hay algunos que
seguimos o sostenemos también la imagen de que este sería quizá el del constitucionalismo hispano, ¿no? O hispanoamericano, quizá un cuarto modelo constitucional, ¿no? Por todas las características culturales que tiene, ¿no? Sobre todo por el peso que tiene la religión católica, es un constitucionalismo católico. Un cuarto modelo constitucional, además de los que mencionaba el doctor Antonio María Hernández, ¿no? De los clásicos del inglés, el norteamericano y el francés, habría un cuarto que sería el hispano, que produce cientos y cientos de constituciones, ¿no? A lo largo y ancho de todo el continente americano, pero que fundamentalmente es un constitucionalismo que tiene su primer momento en el espacio local, en el espacio de los pueblos. Entonces, si a nosotros nos interesa comprender densamente cómo se produjo ese derrotero constitucional o esa construcción constitucional, en nuestro caso del Estado argentino, debemos necesariamente volver la mirada a los protagonistas de ese momento, para tratar de comprender desde ellos, cuál era la autopercepción que ellos tenían, ¿no? De ese momento histórico, y analizar todos los distintos momentos constituyentes que se van produciendo. Una historia del constitucionalismo provincial que necesariamente debe responder a una serie de presupuestos metodológicos para evitar caer en las historias constitucionales tradicionales, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una historia constitucional que funcione críticamente, que tenga en cuenta que el derecho es un fenómeno cultural y por lo tanto está localizado y responde a ciertos patrones culturales de cada sitio, ¿no? De cada espacio bien determinado en sus coordenadas espaciales y temporales, ¿no? Que tiene en cuenta el derecho como un fenómeno discursivo también, y es decir, que hay una relación entre significantes y significados que es contingente a un determinado momento y a un determinado lugar, ¿no? Y por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver el hecho de que la Constitución de Córdoba hable del principio de legalidad como lo hace la Constitución, ¿no? francesa de 1793, por ejemplo, de 1795. Es verdad que hay implantación de ciertas formulaciones normativas, pero el sentido normativo, es decir, lo que queda después de haber interpretado esa formulación normativa a partir de los patrones culturales propios de aquella Córdoba del siglo XIX, es algo completamente distinto a lo que podían pensar, ¿no? los que interpretaban en la Francia revolucionaria los textos de 1795, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. Una lectura que sea densa y global también, no una lectura parcializada, porque muchas veces encontramos por allí estudios que toman un artículo en concreto, por ejemplo, un artículo de la Constitución de Córdoba que dice que todas las sentencias penales tienen que ser fundadas en ley, ¿no? Y a partir de allí es muy fácil seguir la lógica para afirmar que el principio de legalidad ya estaría de alguna manera vigente en la Córdoba de 1821, cuando en realidad un par de artículos más adelante, ¿no? La misma Constitución recoge un artículo que dice que los jueces pueden aplicar las penas según su prudente arbitrio, ¿no? Una práctica típica, enraizada en la cultura jurídica tradicional, ¿no? del periodo colonial durante siglos, y que va a contramano del principio de legalidad. Y luego, si uno va y efectivamente se pone a analizar, ¿no? los fallos, ve que los jueces terminan fallando muchas veces de acuerdo a su prudente arbitrio, y no de acuerdo a la aplicación de leyes, que ni siquiera ellos sabían muy bien a qué se referían cuando hablaban de leyes, ¿no? Es decir, todavía no hay un concepto de ley en 1821 en el sentido de la voluntad general, ¿no? En una asamblea reunida que en definitiva termina estableciendo una norma con los caracteres de generalidad y abstracción que tiene para nosotros hoy la ley, ¿no? Con lo cual tiene que ser también una lectura de los textos que sea sensible a ese tipo de condicionamientos culturales. También una lectura que acepte la vigencia de otros ámbitos de normatividad, como por ejemplo la religión católica, que en muchas ocasiones en ese contexto histórico tenía incluso más peso
más peso que lo que podía estar escrito en el reglamento provisorio, en la Constitución de 1821. La ley fundamental del Estado era la religión, y así lo decía la Constitución. Cualquier violación a la doctrina de Jesucristo será tenida como una violación a las leyes fundamentales del Estado, ¿no? Entonces hay otros dispositivos institucionales también que hay que tener en cuenta, dispositivos institucionales que de alguna manera terminan posibilitando o, si no, obstruyendo la realización de ciertos valores políticos que en el plano del texto normativo están consagrados, pero luego hay dispositivos institucionales que no permiten. Y esto lo digo sobre todo para que pensemos una historia del constitucionalismo, no tanto como una historia de textos constitucionales, sino como una historia de la cultura constitucional vigente en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Si volvemos entonces, esta sería la hipótesis que tenemos nosotros, ¿no? Si volvemos la mirada a esos espacios locales, en nuestro caso serían las ciudades que luego acaban mutando en provincias. Si volvemos la mirada allí y tratamos de analizar cada una de las dimensiones que tienen, ¿no? Y puntualmente hacemos hincapié en la dimensión político-constitucional de esos espacios locales, es muy probable que podamos obtener información para llegar a comprender de una manera más densa cómo se sucedió ese proceso de construcción estatal a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX, que nos acaba llevando al Congreso de Santa Fe en 1852-1853, ¿no? Con unos sujetos, unas entidades políticas, las provincias, que tenían una determinada cantidad de características que por lo general el estudio de la historia constitucional, sin haber hecho un estudio sensible de las experiencias constitucionales, no nos permite aprender, ¿no? Por ejemplo, el hecho que mencionaba recién el doctor de la autonomía o la soberanía provincial, ¿no? Si las provincias eran autónomas o soberanas. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo claramente que las provincias eran soberanas, ¿no? La autonomía es de autonomía. Se produce un desplazamiento conceptual, ¿no? De soberanía provincial a autonomía, recién por parte de Mitre, ¿no? Mitre lo hace recién después de 1854, ¿no? Por eso es interesante también volver a analizar los primeros fallos de la Corte Suprema que hablan claramente de soberanía provincial. Si son estados soberanos, de otra manera llegan a negociar, ¿no? A la Convención Constituyente de 1852-1853, y si llegan de otra manera a negociar, podemos comprender mejor entonces también cuál era el horizonte de expectativa de los protagonistas, horizonte de expectativa en el sentido que utiliza, por ejemplo, Koselleck, ¿no? Que es un historiador conceptual, cuál era el horizonte de expectativas de esos sujetos. Y yo creo que podemos estar en mejores condiciones de conocer cuál era la horizonte de expectativas si tenemos en cuenta también cuál era la autopercepción que ellos tenían, ¿no? Del valor de estas entidades políticas que eran las provincias. Por eso me parece a mí que, derribando entonces el mito de los orígenes, este canon interpretativo que ha dominado la historia constitucional, lo cual nos obliga a volver la mirada al constitucionalismo provincial, tenemos al menos un hilo, una punta para ir tirando y comprender, haciendo un esfuerzo, como decía también recién el doctor, interdisciplinario, aportar desde la historia del constitucionalismo algunos elementos que nos ayuden entonces a entender más densamente los antecedentes históricos del federalismo argentino. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas, observaciones, comentarios. Bueno, gracias por tu ponencia. Mi pregunta iba, desde un punto de vista también intentando hacer este puente interdisciplinario, es ¿qué tanto valor tienen las comprensiones históricas sobre la formación del federalismo frente a otro tipo de explicaciones y razones, como por de tipo económicas o ético-políticas, que pueden ser como
necesarias al momento ahora de preguntarnos cómo mejor desarrollar nuestras instituciones federales. Es decir, en mi parte sería, ¿cuál es el valor de esta comprensión histórica tan densa y profunda? Y por otro lado, ¿cómo se enfrentan estas explicaciones y comprensiones frente a otras? ¿Cómo se evalúan, cómo se valoran, cómo se equilibran o cómo se contraponen? Bien. Sí, bueno, yo en realidad no creo que la manera de comprender, ¿no?, el proceso de construcción estatal o el proceso de construcción, discusión de nuestro federalismo sea exclusivamente atendiendo a la dimensión histórica, ¿no? Justamente me parece que la interdisciplina, y entonces no te podría decir si una explicación es más plausible que otra o si una explicación es mejor o peor que otra. A mí me parece que eso en todo caso después habría que valorarlo analizando cuál es el resultado al que llegamos luego de haber cada uno aportado nuestro granito de arena, ¿no? Dependerá también del tipo de argumentación que queramos realizar al final, ¿no? ¿A qué le daremos más importancia? Quizá por una cuestión de sesgo profesional, ¿no? A mí me parece que si bien no es la principal, me parece que esta nueva visión del constitucionalismo, atendiendo a la dimensión provincial, me parece quizá la única manera por la que podemos comenzar a analizar nuestro proceso de construcción, ¿no? Para evitar, me parece a mí, toda una serie en primer lugar, de imágenes históricas que están muy arraigadas, ¿no?, en el imaginario social, pero también en el imaginario profesional de constitucionalistas, respecto de cómo sucedió lo que sucedió, ¿no? Y el valor que se le da entonces a distintos escritos, por ejemplo, ¿no?, a la historia intelectual del federalismo, a una historia intelectual que se la analiza descontextualizada, ¿no? Y ya sabemos los problemas que tiene el análisis descontextualizado de la historia intelectual. O sea, Skinner, Pocock, ya la escuela de Cambridge, nos ha venido a enseñar que no hay manera de analizar, ¿no?, con nuestras categorías contemporáneas, nuestras categorías actuales, una obra que fue escrita, pensada en un momento histórico completamente distinto, ¿no?, dialogando con contemporáneos que tenían una manera de pensar completamente distinta también, ¿no? Es decir, otros patrones culturales. Con lo cual, a mí me parece que, si bien, como te digo, creo que todas las dimensiones deben ser abordadas y precisamente allí estará la riqueza del producto final, y en este sentido pienso, como decían ustedes recién, en la dimensión fiscal, pero también en la dimensión intelectual del federalismo, de cómo se pensó el federalismo. Yo creo que la dimensión histórica no puede estar ausente precisamente por esto, ¿no? Porque si estamos hablando del proceso de construcción, estamos hablando de un momento histórico muy concreto y muy determinado en el que el imaginario cultural es completamente distinto al imaginario cultural nuestro, y si no hacemos ese esfuerzo por tratar de localizar tanto los textos constitucionales como los textos de ideas acerca del federalismo, etcétera, corremos el riesgo de interpretarlos históricamente mal, ¿no? Y por lo tanto no comprenderlos, y acabar con afirmaciones como por ejemplo la de que los actores de aquel momento, ¿no? Esto estoy trayendo una cosa que dice por ejemplo Ricardo Sonraguín-Becu, los actores de aquel momento había un divorcio en sus cabezas, y cuando querían decir soberanía, cuando decían soberanía provincial, en realidad estaban queriendo decir autonomía, ¿no? Pero bueno, algo en sus cabezas no les permitía decir autonomía y decían soberanía, pero está claro, ¿no?, que científicamente podemos probar que a lo que se referían era a la autonomía, cuando en realidad eso es precisamente un desplazamiento conceptual que se produce, ¿no?, en un momento histórico muy concreto, cuando Mitre, por ejemplo, ¿no?, a finales o en la segunda mitad del siglo XIX lleva adelante todo un proceso, ¿no?, de centralización y de construcción del Estado Nacional. Entonces, en ese sentido me parece a mí, Cristian, que yo creo que la historia del derecho y la historia constitucional en particular tiene verdaderamente
tiene mucho para aportar a la discusión acerca de la construcción de los antecedentes, a la construcción del federalismo en general, ¿no? Sobre todo como gafas que nos permitan no utilizar de una manera intencionada, pero científicamente incorrecta, otro tipo de aproximaciones. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? Bueno, yo Sí. no sé si entendí bien, pero según tu, no sé si tu paradigma historicista en cuanto a la cultura constitucional, no sé, yo doy por sentado que se tienen en cuenta, o sea, aspectos económicos, sociales, no creo que sean excluyentes, ¿se entiende? Un poco con respecto a lo que dijo Tratado, me parece. Bien, vos decís, en la aproximación que nosotros hacemos de la historia crítica del derecho. Claro. Totalmente. Porque si no, no se podría hablar de cultura política o de cultura constitucional o... Totalmente. Por eso digo que nosotros cuando hacemos la aproximación a estudiar las distintas experiencias jurídicas, ese es el modo en que nosotros calificamos, ¿no?, a un determinado periodo histórico que tiene un determinado derrotero jurídico, le denominamos una experiencia jurídica. Al abordar cada una de las experiencias jurídicas, no podemos quedarnos exclusivamente con el análisis de los textos normativos, ¿no? En primer lugar, porque el primer error que se comete al hacer ese tipo de aproximación es que uno no puede, si no se trata de meter dentro del imaginario cultural de esa experiencia jurídica, el primer error es retroproyectar todas las categorías que uno tiene actualmente, ¿no? Porque no hay puntos de vista desde ninguna parte, ¿no? Uno carga una mochila de categorías conceptuales que no puede no llevarlas a esa experiencia jurídica. En primer lugar, entonces, hay que empezar a quedar inmerso en ese imaginario cultural, ¿no? Por eso no solamente estudiamos los textos constitucionales, sino que también estudiamos, sobre todo para este momento histórico, los textos de teología, la prensa, ¿no? Hacía referencia a la prensa el doctor Antonio María Hernández recién, porque decía que los papeles federalistas eran artículos, ¿no?, periodísticos. Yo pienso en el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, el desarrollo que tuvo la panfletería, ¿no?, el propio, que es el tercer estado de Sieyès, es un panfleto, ¿no? Es uno de millones de panfletos. Bueno, allí es donde uno empieza a escarbar para tratar de comprender entonces, para tratar de reconstruir las categorías de esos actores políticos, ¿no? Y tratar de comprender desde su posición los textos constitucionales, o incluso no solo los textos constitucionales, sino también su propia acción política. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, vemos muy a menudo que los actores políticos decían, en el caso de la Constitución de Córdoba estoy hablando, que es donde yo he trabajado puntualmente, ¿no? Los actores políticos decían, se dejará de observar la Constitución sin perjuicio de mantener su vigencia. En muchas ocasiones, ¿no? Claro, eso para una historiografía que tiene un juicio negativo respecto de los caudillos, en los que metemos a Bustos, y que tiene esa idea de preexistencia de la nación, ve esa actitud como una actitud de sujetos poco apegados a la norma, ¿no?, y califica los textos constitucionales de papel mojado. Entonces las constituciones provinciales son papel mojado, no sirven, no valen para nada. Sin embargo, si no sirvieran o no valieran para nada, no serían el espacio retórico al que acuden los propios actores políticos para justificar muchas de sus otras acciones, ¿no? No estarían tan interesados en ir reformándola a la Constitución si en realidad se pasaran por encima de la Constitución sin ningún tipo de problema. Entonces hay algo distinto ahí. Hay algo distinto respecto del valor que ellos le dan a la Constitución, ¿no? Pero un valor tiene la Constitución, y a lo mejor culturalmente hunde sus raíces en la práctica, ¿no?, que durante siglos habían llevado, indiana, colonial, de que las leyes se obedecían pero no se cumplían, y eso no implicaba necesariamente atentar contra la norma, ¿no? Perfectamente se podía hacer eso.
Porque en definitiva estos sujetos, los sujetos de 1810, de 1820, son sujetos formados en la cultura jurídica, ¿no?, de la monarquía católica, que por mucho que hayan ingresado en el Río de la Plata, ¿no?, algunos textos así ocultos de los ilustrados franceses, de algunos ingleses, ¿no?, en definitiva son sujetos, todos los actores políticos, formados en la cultura tradicional del derecho común, ¿no? Acá en la Universidad Nacional de Córdoba los juristas se seguían formando por los textos clásicos del derecho común. Por lo tanto, la cultura jurídica del derecho común es la que ha formateado la mente de esos actores políticos. Y sería quizá iluso pensar que porque hay un momento bisagra en 1810, ¿no?, de repente estos sujetos comienzan a actuar de manera completamente distinta. El propio Deán Funes, ¿no?, que es, bueno, luego ha quedado como uno de los paladines de la revolución, al momento de reformar el plan de estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no?, en el año 1813, vuelve a incluir como el material de estudio básico todos los textos de los comentaristas, ¿no?, del derecho común. Con lo cual, esa cultura sigue, y muy fuerte, en todo el continente americano, como sigue también en España. Y por eso también hay unas reinterpretaciones que se están llevando a cabo ahora de la propia Constitución de Cádiz del año 1812, que es un poco la línea en la que nos enrolamos todos para reinterpretar las constituciones de Nueva Granada, de México, ¿no?, de Perú, bueno, de aquí, del Río de la Plata, a partir de estas premisas. Hay una pregunta más de Cristian. Pues me interesa esto, en saber si esta construcción del Estado también se vincula con un proceso de construcción de identidades locales que en algún punto puede generar una obligación de lealtad que se contrapone a la obligación de lealtad a la nación. Vos discutís la idea de que la nación sea una idea, la idea de nación preexistente, y entonces tenemos que pensar que hay otra idea de más local, de identidad local preexistente, y cómo se hacen compatibles estas ideas de la pertenencia a una nación y la pertenencia a una comunidad local mucho más pequeña. Bien, efectivamente, la idea de nación en este momento, no lo digo yo naturalmente, ¿no?, lo dice toda la historiografía política más reciente, la idea de nación no está en la mente de estos sujetos. Las identidades políticas son la identidad local, la provincial y la americana, ¿no? Esas son las únicas dos identidades que existen. Por eso los sujetos son cordobeses y americanos. Son cordobeses y americanos. Tucumanos y americanos, ¿no? Y cuando van en representación de cada uno de sus espacios locales al Congreso de Tucumán a declarar la independencia, ¿no?, declaran la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Porque no está todavía en el horizonte de expectativa de estos protagonistas, no está la idea, ¿no?, de una nación argentina. Eso es algo que con el tiempo se va a ir construyendo, esa asociación, ¿no?, de los territorios que pertenecían al Virreinato del Río de la Plata, y como construcción de la identidad nacional se va a producir recién a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando se producen la construcción de todas las nacionalidades, ¿no? Digo, en el caso, los nacionalismos, en el caso europeo, también es una corriente de pensamiento que se produce en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y a partir de allí retrotraen para atrás, inventan las naciones, ¿no?, como dicen Houseman, Benedict Anderson, que mencionaba recién, ¿no?, o muchos otros. Los escoceses cuentan cómo en realidad las tablitas de las polleras que utilizan pertenecían a los clanes y hacen un vínculo directo, ¿no?, con lo más lejano y lo más tradicional de Escocia para tratar de construir una idea de nación. Pero la verdad es que las naciones se construyen, como los nacionalismos, a finales del siglo XIX. Y acá pasa algo similar, ¿no? Para que un cordobés se sienta verdaderamente argentino, ¿no?, va a haber que esperar a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Al menos, esa es la teoría que hay en este momento en la historiografía política. Y hay varios estudios en este sentido, en el sentido de las identidades políticas y la identidad es la identidad local.
Y no son solo estudios que se limitan al ámbito del Río de la Plata, son estudios de todo el continente americano, porque en el caso de Nueva Granada, en el caso colombiano, pasa exactamente lo mismo. Bueno, acá tenemos a un colombiano, ¿no? Pero las constituciones se van sancionando así, ¿no? Se van sancionando en Antioquia, en Barcelona, ¿no? Y después recién surge la idea de una Colombia, pero bueno, ese proceso se produce en todos los... Incluso en propia España, ¿no? En propia España siguen teniendo problemas todavía.